Buenos días a todos ustedes. Les agradecemos mucho el estar con nosotros esta mañana, iniciando nuestra serie de webinars sobre ética e integridad en el sector hídrico, que va a tener 5 sesiones. Similar a lo que hicimos en seguridad de presas y valores del agua, en esta ocasión discutí mucho con Jorge Arriaga si valdría la pena hacer algo realmente a fondo para analizar el problema de la integridad, de la corrupción y de las medidas para que el sector hídrico pudiera mejorar su desempeño en forma fundamental, pero en mucho que podamos tener un sector con claros códigos de ética, con transparencia y acceso a la información, con rendición de cuentas especialmente, con una participación ciudadana y con medidas específicas para anticorrupción, para luchar en contra de la corrupción. Es un tema complicado, lo sabemos, lo discutíamos mucho con Jorge, si podríamos hacer algo que tuviera sentido en este particular tema delicado en el sector, y pensamos que definitivamente sí, dentro de la red del agua de la universidad y dentro también del Centro Regional de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe, auspiciado por UNESCO, el tema tiene la mayor relevancia. Y tenemos la fortuna de tener esta mañana con nosotros a alguien que conoce de transparencia realmente mucho de forma internacional, Daniela Patiño, que está con nosotros. Entonces iniciamos hoy con 2 pláticas, una sobre ética, aprovechando que soy yo el secretario del Consejo de Ética del Colegio de Ingenieros Civiles de México y hemos tratado algunos de estos temas dentro de la ingeniería. Hablaremos algo de eso y después hablaremos sobre los temas de integridad en el sector. Jorge, si me haces favor de tomar la coordinación de la reunión para poderla desempeñar. Les recuerdo que tenemos una reunión de 1 hora exactamente, de tal manera que vamos a aprovechar el tiempo lo mejor posible y le paso entonces la palabra a Jorge Arriaga. Muchas gracias, doctor González Villarreal, y buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva serie que, como decía el doctor, es muy delicada, pero es muy necesaria para el sector hídrico. Y para analizar este tema nos acompañan pues el doctor Fernando González Villarreal y la maestra Daniela Patiño. Me tomaré unos minutos para presentarlos porque pues, son ampliamente conocidos ambos. El doctor Fernando González Villarreal es ingeniero civil por la UNAM, maestro en ciencias y doctor en ingeniería por la Universidad de California en Berkeley. Es investigador titular del Instituto de Ingeniería. Él se distingue como el primer director general de la Comisión Nacional del Agua y fundador del INTA. Fue asesor principal de Agua y Desarrollo Rural en el Banco Mundial y miembro del Comité Técnico de la Asociación Mundial para el Agua. Ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Asociación Mexicana de Hidráulica. En 2013 recibió el Premio Nacional de Ingeniería y también recibió la medalla Nezahualcóyotl. Actualmente es el coordinador técnico de la Red del Agua UNAM, director del Centro Regional de Seguridad Hídrica y secretario del Consejo de Ética del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Por su parte, la maestra Daniela Patiño es coordinadora regional para América Latina y de relacionamiento con socios en la Red de Integridad por el Agua, WIN por sus siglas en inglés. Tiene una maestría en políticas públicas por la Hertie School of Governance en Alemania y cuenta con más de 7 años de experiencia liderando iniciativas multiactor en la lucha contra la corrupción y los objetivos de desarrollo sostenible, en particular en América Latina. Les agradecemos a ambos su participación y les recuerdo rápidamente la dinámica del día de hoy. Cada uno de ustedes contaría con 15 minutos para hacer su exposición y al final de estos 15 minutos abriríamos una ronda de preguntas y respuestas con las personas que se encuentran con nosotros en el Zoom o en Facebook Live. Si están en el Zoom, les pedimos que utilicen el espacio de Q&A, de preguntas y respuestas, y si están viéndonos en Facebook Live, pueden hacerlo en los comentarios de la transmisión. Bueno, empezaríamos entonces con el doctor Fernando González Villarreal.
Doctor, tiene la palabra y pongo su presentación. Muchas gracias. Buenos días. Hablemos entonces de los dilemas éticos del ingeniero en el sector hídrico. El Colegio de Ingenieros Civiles de México recientemente ha intensificado sus tareas para hablar y promover la ética en la ingeniería, pensando que probablemente esta acción, la promoción de la ética en la ingeniería, es realmente la forma más rápida y la forma más integral de poder mejorar la práctica de la ingeniería en México y en el mundo. Hemos hablado entonces de los dilemas éticos que enfrenta el ingeniero en su práctica profesional. Hablaremos entonces primero muy rápidamente qué es la ética, un poco sobre la ingeniería y la ética, cuáles son sus relaciones, sobre los códigos de ética y los dilemas éticos que se enfrentan en la ingeniería. Pues hablemos de qué es la ética muy rápidamente. Es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con el comportamiento humano. La ética se ha estudiado desde la antigüedad. Digamos que algunas de las cosas que hoy estudiamos todavía provienen de la época griega, de Aristóteles y otra serie de filósofos, y tiene una relación directa con la siguiente transparencia, que es la moral. La moral es el conjunto de normas y valores, creencias, aceptadas por una sociedad que sirven de modelo de conducta y de valoración para establecer lo que está bien y lo que está mal. Entonces, la relación directa entre lo que es la ética y la moral. Y la ética se puede ver desde tres distintos puntos de vista. La primera, podríamos decir, es la ética basada en la persona, en Aristóteles. O sea, ¿cuáles son las virtudes que debe tener un buen ingeniero, digamos? Esta sería la perspectiva que podemos tener con esta parte basada en la persona. La segunda se identifica con Immanuel Kant y se plantea como una ética basada en los principios universales. Por ejemplo, no matar. Por ejemplo, no poner en riesgo a las personas. Y finalmente, una ética basada en las consecuencias. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de las acciones o decisiones que toma el ingeniero en su práctica profesional? La siguiente. Y esto tiene que ver muy directamente con distintas cosas que tienen que ver con la libertad. Digamos que no podemos hablar de un comportamiento ético de una persona si no existe libertad. O sea, básicamente tenemos que tener libre albedrío para poder plantear un comportamiento ético. Y esto está basado también en normas jurídicas. ¿Cuál es la relación entre un comportamiento, una norma ética y una norma jurídica? Planteemos entonces, hay algunos ejemplos que podemos hablar directamente, y uno de ellos es una norma de tráfico. Por ejemplo, en una zona podríamos tener un límite de velocidad de 60 kilómetros por hora. La norma ética no nos fija en una cantidad, una velocidad límite, sino nos fija la norma de que el conductor debe manejar de tal manera de no poner en peligro su vida y la de los demás. Y eso cambiaría dependiendo de las condiciones climáticas y del camino. Esta parte se transforma en una norma jurídica y esa norma jurídica dice que debe ser 60 kilómetros por hora, y si hay una base de eso, entonces tenemos un problema, una multa. En la norma jurídica no es así, y eso, independientemente de que haya cámaras, el control está en uno mismo. Y finalmente la parte de las instituciones. Entonces, ¿cuáles son, desde este punto de vista,
La ética tiene que ver con las instituciones, porque las instituciones son las reglas del juego, de la interacción de una sociedad entre las personas y entre los grupos de personas. Y entonces una parte muy importante de estas instituciones tienen que ver directamente con la ética. En la siguiente, por favor. La ética, entonces, en la práctica de la ingeniería es un asunto fundamental porque la ingeniería es una profesión vital para la humanidad. Es vital para la construcción de vivienda, es vital para la construcción de los centros de salud, es vital para la construcción de carreteras y vías que pueden facilitar la movilidad de las personas. En general, para casi todas las actividades, la ingeniería es un asunto vital y tiene que ver con la vida diaria de las personas. Y en ello las responsabilidades del ingeniero son muy amplias. Veía yo, por ejemplo, el día de ayer, una controversia muy grande en Alemania en esta época, en donde tuvieron 150 muertos, alrededor de 150 muertos por las inundaciones que se presentaron hace un par de semanas. Y están hablando de que mucho de lo que sucedió en Alemania es porque las presas para control de inundaciones se operaron mal. Entonces, si el ingeniero no opera bien, pone en peligro la vida y los bienes de las personas. Y el ingeniero toma decisiones en todas las etapas del desarrollo de un proyecto, desde su diseño en el respirador, en el escritorio, en la computadora, desde su construcción y la supervisión y su operación. Y es posible que en el ejercicio de la profesión se desarrollen dilemas éticos. O sea, muchas de las decisiones del ingeniero tienen que ver precisamente con esta solución de los dilemas éticos. Y es necesario que podamos establecer algunos principios que ayuden a la toma de decisiones en situaciones complejas. Es por ello que casi en todo el mundo se han desarrollado códigos de ética y tenemos uno en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, otro en Estados Unidos, otro en Inglaterra. Cada país y cada organización tiene sus propios. La ingeniería tiene que ver mucho también con el agua. En lo siguiente, no solamente con, digamos, en esta transparencia quiero presentarles las fuentes, ríos, lagos, manantiales, acuíferos y humedales, y los usuarios, por otro lado, los agricultores, los prestadores de servicios de agua y saneamiento, las industrias, la producción de energía. Y para poder hacer entonces esta liga entre las fuentes y los usuarios, para poder satisfacer las necesidades de los usuarios a partir de las fuentes naturales, es fundamental dos cosas. Primero, infraestructura, y segundo, también un marco normativo que tiene mucho que ver con la infraestructura también y su operación. Y pues se pueden dar cuenta entonces que estos usuarios, por ejemplo, la agricultura, la irrigación en México produce más de la mitad de los alimentos que se producen en el país y consume más del 70% del agua disponible. También podemos ver que dependen las organizaciones que operan los sistemas de agua potable, dependen también del agua, es alrededor del 15% entre la industria y el agua potable. La energía es fundamental y una parte muy importante de la energía eléctrica que se produce en México se consume, es energía hidroeléctrica, alrededor del 10%. Y también el agua es fundamental para asegurar los bienes y servicios ambientales. Y en todo ello es fundamental la toma de decisiones, yo diría no solo de los ingenieros, sino de muchos profesionales que tienen que ver con los sistemas hidráulicos. La siguiente, por favor. Entonces, los códigos de ética se han desarrollado en distintos países, como decía hace un momento, y principalmente, ¿qué es un código de ética? Pues es una colección de principios, de valores, de compromisos, de afirmaciones que son seleccionadas por un grupo de personas, en este caso, un grupo de ingenieros, el Grupo de Ingenieros Civiles de México, el Colegio de Ingenieros Civiles,
que acceden voluntariamente a cumplir precisamente con estos principios del Código de Ética. Y las funciones del código básicamente es ayudar en la toma de decisiones de los ingenieros. También de establecer buenas prácticas y de proteger la reputación y la imagen personal, gremial e institucional de los ingenieros. En estas funciones, básicamente, se requiere que se adopten voluntariamente por los miembros de cada una de estas asociaciones. Y yo les diría, en nuestro centro regional de seguridad hídrica también tenemos un código de ética. Nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, también tiene un código de ética que plantea precisamente estas normas de comportamiento para tomar decisiones, establecer buenas prácticas y proteger la reputación y la imagen de las instituciones. La siguiente, por favor. Aquí hay una muestra de distintos códigos de ética que hemos analizado. El de la American Society of Civil Engineers, el de National Society of Professional Engineers, la Royal Academy of Engineering, en los ingenieros de Canadá y algunas otras asociaciones. Hemos analizado qué es lo que realmente contienen estos códigos que están en la práctica. La siguiente, por favor. Entonces, algunos principios que están establecidos por cada una de ellas. En la Asociación Americana de Ingenieros, primero, la primera condición, o sea, el primer principio más importante que cualquier otro es la seguridad de la infraestructura, su resiliencia y su sostenibilidad. La parte de sostenibilidad es algo que está siendo incorporado recientemente por muchas de las asociaciones. La segunda es el respeto, dignidad y justicia que fomenten la participación equitativa. Me refiero, por ejemplo, de género, por ejemplo, de racial, étnica, y que consideren también las necesidades actuales y futuras y mejorar la calidad de la vida. En la National Society of Professional Engineers habla también de seguridad, otra vez es probablemente la parte más importante, pero si vamos a la de Australia, la parte más importante empieza por la integridad, el profesionalismo, el liderazgo y nuevamente la sustentabilidad es otro de los valores que están incorporándose prácticamente en todos los códigos que se han venido actualizando. Entre ellos, muy recientemente, el año pasado, la ASCE actualizó sus códigos. Digamos, otra vez en la Royal Academy of Engineering, la honestidad y la integridad es el primer valor. El respeto por la vida, las leyes, el ambiente y el bien público, la precisión, el rigor y el liderazgo y comunicación. Otro de los aspectos que aparecen aquí en una buena parte de los códigos es que los ingenieros, los profesionales de la ingeniería, deben mantenerse actualizados en su preparación y deben también buscar que las personas que trabajan con ellos estén también actualizados en sus conocimientos. El Código Ético entonces de los Ingenieros Civiles de México tiene varias partes. La primera es la responsabilidad en la toma de decisiones. La segunda y tercera, ejercer la ingeniería con objetividad y buenas prácticas. La cuarta y la quinta es profundizar continuamente en el conocimiento y en la preparación. La siguiente, por favor. Aceptar una crítica constructiva y en forma muy importante es la 9, el capítulo 9, 10 y 11, evitar cualquier soborno y conflicto de interés. La 12 es respeto, justicia y equidad sin distinción y evitar actos o expresiones que dañen a terceros. Hemos hecho en el Colegio de Ingenieros, estamos trabajando hoy, y es también una práctica en otras partes, el presentar casos típicos que se presentan en el ejercicio de la profesión y que plantean dilemas éticos en la presentación de los ingenieros. La siguiente, por favor.
Estamos preparando algunas cosas para proporcionar referencias de utilidad práctica para actuar de manera ética en el ejercicio profesional. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos casos. Este es el puente sobre el río Mississippi que tiene una fractura y se tuvo que interrumpir el tráfico en el puente y se tuvo que interrumpir también el tráfico fluvial en el Mississippi por una fractura que aparece acá. Y presenta una serie de dilemas para ver si el puente sigue usándose como medio de comunicación y si también el río puede seguirse usando el medio de comunicación. Y estamos hablando aquí también de los dilemas que se presentan en el diseño, construcción y operación de una presa. No tenemos tiempo para entrar en el detalle, pero aquí tiene que ver con muchos problemas de riesgo. O sea, ¿cómo hacemos para tomar las decisiones fundamentales en la cimentación de una presa? ¿Cómo hacemos para tomar las decisiones fundamentales en la operación de una presa, que es el caso que están analizando actualmente en Alemania? ¿Cómo hacemos para diseñar los túneles de desvío y los métodos de construcción de la presa para minimizar el riesgo que enfrentan las poblaciones, aguas abajo? Estos problemas prácticos que se presentan en la ingeniería se presentan como dilemas. Lo siguiente, por favor. Entonces, esta presentación del caso habla de toda la cadena de valor que tenemos en la construcción de una presa y cómo el ingeniero tiene que tomar decisiones sobre el diseño, la construcción y la operación de las obras. La siguiente. Aquí hablamos de la etapa del diseño. Hablaba yo de precisamente la dimensión de los túneles de desvío, por ejemplo, y la velocidad de construcción. En la etapa de la construcción también en algunas ocasiones tenemos riesgos de falla de las cortinas y hablamos de el dilema de anunciar, cuándo anunciarle a la población el riesgo que corre o no. Y es uno de los asuntos que probablemente más angustia causan los ingenieros al tomar las decisiones. Entonces, hablamos entonces de cómo los principios éticos se aplican en estos casos. La siguiente, por favor. Y hablemos de conclusiones del dilema. La ética es fundamental para implementar los estándares de seguridad en todas las etapas de la cadena de valor. Es un mecanismo preventivo al orientar la toma de decisiones, priorizar la vida y los intereses de la sociedad. Nos ayuda a orientar y justifica las acciones, recomendaciones y proceder técnico cuando existen disputas entre intereses y nos ayuda para implementar un comportamiento ético en el sector hídrico para garantizar la adopción de las mejores prácticas y la integridad en general de todo el sistema de operación, de diseño y de construcción de las instalaciones hidráulicas. Siguiente, por favor. Básicamente creo que es lo que quería platicarles. Los invito próximamente a que empiecen a revisar este catálogo de dilemas éticos que se presentan en la práctica profesional a través de la comunicación con la red del agua de la universidad y también de nuestro Centro Regional de Seguridad Hídrica auspiciado por UNESCO. Les agradezco mucho la atención y espero que este seminario, este webinar, contribuya precisamente a mejorar nuestro desempeño en el sector hídrico en general a partir de un comportamiento ético, de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y básicamente las medidas de anticorrupción. Muchas gracias, Jorge. Estamos pendientes. Muchas gracias, doctor González Villarreal. Y bueno, ya este tema de la ética obviamente está completamente ligado con el tema de la integridad y para esto invitamos a la maestra Daniela Patiño, que le cedo la palabra para que inicie su exposición. Gracias, Jorge.
Voy a compartir mi pantalla brevemente. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Fernando y también muchas gracias especialmente pues a toda la red del agua de la UNAM y al Centro Regional de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Para nosotros, por parte de la Red de Integridad del Agua o de WIN, es un gusto poder participar en este webinar y estamos atentos a cualquier pregunta o hacerle seguimiento a los temas que sean aquí discutidos. Como está comentando Jorge, ahora un poco partiendo de la exposición del doctor González, vamos a enfocarnos un poco más en la integridad desde una perspectiva macro y desde el trabajo que hacemos en WIN, cómo proponemos gestionarla desde las operaciones de diferentes actores o desde las actividades de diferentes actores claves en el sector. Para empezar, queremos dejarlos con esta frase de Ángel Gurría, que es el secretario general de la OCDE, quien básicamente establece que la crisis del sector del agua y los riesgos del sector del agua no responden necesariamente a un fenómeno físico, sino que también responden a una cuestión de gobernanza. Es decir, la mala gestión de los recursos, prácticas que no sean íntegras o prácticas que sean corruptas, básicamente lo que hacen es tomar los recursos que están destinados al sector y que están destinados a mejorar el acceso y la cobertura de servicios de agua y saneamiento para toda la población y capturarlos para intereses privados, lo cual genera una serie de crisis en el sector y lo cual atenta directamente contra las garantías de los derechos de acceso a agua potable y al saneamiento para todos. En ese sentido, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, entre el 20 y el 40% de los recursos y de las inversiones que son destinadas al sector del agua y el saneamiento se pierden debido a prácticas deshonestas o debido a prácticas corruptas. Más allá de esto, también debido a, o dándole seguimiento a cifras del Banco Mundial, hemos descubierto cómo en países en vías de desarrollo, el costo del valor de una nueva contratación o de un nuevo contrato para la instalación de servicios de agua y saneamiento puede ser hasta 30% veces mayor que otro tipo de contratos, y esto se debe debido a al pago de dádivas, al pago de sobornos para la gestión de este tipo de prácticas. De acuerdo a Transparencia Internacional, este es el índice de percepción de la corrupción en 2020. Este índice básicamente lo que busca medir es cuál es la percepción de las personas desde una perspectiva de la academia, de los empresarios y de la sociedad civil sobre la corrupción en un país en particular. Acá tenemos las cifras para América Latina, en las cuales uno es un país altamente corrupto o altamente capturado por intereses privados, mientras que 100 es un país altamente transparente y altamente íntegro. Este índice incluye también a Estados Unidos y a Canadá, pero básicamente ubica la región con un puntaje de 43 sobre 100, es decir, con un puntaje por debajo de la mitad de lo que se consideraría un país íntegro, lo cual también nos empieza a demostrar esta percepción de falta de institucionalidad y de falta de gobernabilidad en el sector. Cuando hacemos un zoom en la prestación de servicios, específicamente en la prestación de servicios públicos, de acuerdo al barómetro de la corrupción para América Latina en 2020, más de 1 de cada 5 personas admitieron que habían pagado algún soborno para poder acceder a algún servicio público en la región, lo cual equivale a un 20% del total de las personas encuestadas aproximadamente y equivale a aproximadamente 56 millones de personas en toda la región de América Latina que han pagado sobornos para poder acceder a un servicio público en la región. Y cuando hacemos un poco más de zoom en cuáles son estos servicios públicos, podemos ver que el segundo, que hace referencia a servicios públicos asociados con la prestación de servicios de agua y saneamiento, entre otros servicios públicos básicos, ocupan el segundo lugar en personas que están pagando algún servicio para poder acceder a este tipo de servicios, están pagando algún soborno para poder acceder a este tipo de servicios en la región, y lo cual nos demuestra o nos pone más de manifiesto cómo este tipo de prácticas y cómo existe cada vez más información sobre sobornos y sobre la falta de integridad en el sector, por lo menos a nivel latinoamericano. Porque el sector del agua entonces es un sector de alto riesgo para la corrupción, de acuerdo a diferentes investigaciones y de acuerdo a diferentes estudios que hemos hecho en WIN.
hemos descubierto que, pues, que el sector del agua es particularmente vulnerable a la corrupción, principalmente porque el agua es escasa, es un recurso que cada vez está mucho más disputado y cada vez escasea más, lo cual genera ciertos conflictos y ciertos intereses que muchas veces no son íntegros para poder acceder a estos servicios. En segundo lugar, porque la gobernanza del sector está dispersa entre diferentes agencias que tienen que medir, supervisar el sector, tienen que formular políticas para el sector y otras agencias que también van a prestar los servicios y pues la sociedad civil y los consumidores, lo cual hace que sea muy difícil coordinar entre diferentes agencias y entre diferentes prestadores, entre diferentes actores, y lo cual dificulta también la generación de transparencia y de prácticas íntegras en el sector. Por otra parte, y también muy en línea con lo que estaba comentando el doctor González, el sector es un sector que recibe un gran número de recursos, tanto públicos como privados, y la infraestructura de las obras asociadas con proyectos de agua y saneamiento requieren de altas inversiones, lo cual también genera una serie de oportunidades o una serie de incentivos que no son muy positivos para la generación de prácticas que sean deshonestas. Por su parte, la gestión del agua y el sector del agua y saneamiento como tal es un sector altamente técnico, por lo cual en muchos casos se dejan de lado también el foco de gobernanza del sector. Por su parte, también en diferentes escenarios tenemos la existencia de proveedores informales y la existencia de otro tipo de prestación informal de servicios de agua y saneamiento, lo cual hace que estos servicios no puedan ser controlados, no puedan ser supervisados por parte del gobierno, por parte de otras entidades de control, y lo cual también presta o deja el espacio para que existan otras oportunidades de corrupción. Y finalmente, como comentábamos en un principio, siempre son las poblaciones más marginalizadas o las más vulnerables las cuales pagan un costo más alto, no solamente a nivel económico, debido a los impactos de la corrupción, pero también a nivel social, en la medida en la cual seguimos incrementando las brechas de desigualdad y las brechas de falta de cobertura en las prestaciones de los servicios. Hay diferentes tipologías de cómo se materializa la corrupción en las fallas de integridad en el sector de agua y saneamiento. Acá tenemos un listado que incluye básicamente el favoritismo, el clientelismo, el nepotismo, la colusión entre diferentes proveedores, contratistas o incluso prestadores de servicio, sobornos para acceder a los servicios, como estamos comentando anteriormente. Por su parte, desde una perspectiva gubernamental, también hemos identificado oficiales que se benefician al dar permisos de manera ilegal a prestadores informales o a dar permisos a prestadores que puedan ser formales, pero para la cobertura de ciertas zonas por medio de un soborno o de otro tipo de prácticas corruptas. También por medio de la conexión de hogares a un sistema de agua a través de sobornos, por medio de la falsificación de la lectura de contadores o por medio de aceptar sobornos para crear una segunda conexión, para retrasar algún tipo de desconexiones o acelerar la reconexión a los servicios de agua y saneamiento. Estos son algunos ejemplos muy puntuales de cómo se pueden presentar prácticas corruptas o prácticas de fallas de integridad en el sector de agua y saneamiento, aunque tenemos lamentablemente tenemos un abanico muy amplio de prácticas no íntegras en el sector. Entonces, dicho esto, ¿qué es la integridad o cómo podemos entender la integridad desde una perspectiva macro en el sector de agua y saneamiento? Desde la Red para la Integridad del Agua hemos definido la integridad como la toma de decisiones honesta, transparente, responsable e inclusiva por parte de todos los actores que hacen parte del sector, y todo esto con el objetivo de lograr la equidad y la sostenibilidad en la gestión del agua. Sabemos que si no existe integridad, la gobernanza del agua no va a ser justa, no va a ser sostenible ni va a ser efectiva, ya que, como comentamos anteriormente, los recursos y las inversiones que están destinadas al sector van a ser capturadas por intereses privados y van a atentar contra la prestación de servicios de calidad y contra la garantía de un sector de calidad. En segundo lugar, vamos a ver que las reformas y los proyectos tenderán a fracasar, porque también muy en línea, como lo comentaba el doctor González, las decisiones no van a estar tomadas desde una perspectiva ética y desde una perspectiva de cuál va a ser el mejor resultado para el sector, sino desde una perspectiva guiada por intereses privados o personales.
y la corrupción, que como comentábamos, a la cual el sector es especialmente vulnerable, tenderá a desviar recursos de donde son más necesarios. Sabemos, los recursos son limitados y en la medida en la cual tengamos que pagar porcentajes adicionales o tengamos que pagar dádivas adicionales para implementar un contrato, también estaremos desviando recursos que podrían ser implementados en otros proyectos y tener un mayor impacto sobre la sociedad. Entonces, para entender la integridad o para gestionar la integridad, desde la Red para la Integridad del Agua nos basamos en los principios TAPA, que básicamente consisten en generar un caudal de información precisa y abierta, como todas las organizaciones pueden ser transparentes sobre los impactos que están generando, pero también sobre sus procesos de toma de decisiones. Por su parte, también tenemos que garantizar una alta participación, incluyendo a todos los actores que son relevantes en los procesos de la toma de decisiones y en los procesos de la implementación. Cuando se va a empezar un nuevo proyecto, se tiene que tener en cuenta los diferentes actores involucrados o que podrían ser impactados por este proyecto de iniciativa. Por su parte, el principio de rendición de cuentas, que básicamente lo que busca es que los responsables de la implementación de los proyectos o los responsables de los procesos de toma de decisiones rindan cuentas sobre los proyectos que están implementando, expliquen por qué implementaron o por qué tomaron esa decisión y cuáles fueron los impactos que se generaron. Y finalmente, tiene un componente muy alto de anticorrupción que básicamente consiste en fortalecer las leyes y las reglamentaciones del contexto a nivel nacional, a nivel estatal, para prevenir que se presenten prácticas corruptas, como lo está explicando el doctor González y también Jorge al principio de este webinar. Creo que esta serie de webinars van a estar enfocados en estos principios de transparencia, participación, rendición de cuentas y anticorrupción en el sector, por lo cual podrán profundizar un poco más en cada uno de ellos a lo largo de esta serie de webinars. Acá lo que hemos podido ver, y de acuerdo a varios estudios que hemos liderado desde WIN, hemos encontrado que existe una relación significativamente proporcional entre el nivel de integridad y el acceso de personas a servicios de agua potable y saneamiento. Acá tenemos el caso de un país que tiene 58 millones de habitantes, en el cual una mejora o un incremento en el índice de corrupción, es decir, una mejora en términos de integridad, en términos de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas, está asociado con un incremento de 464,000 personas a servicios de agua y saneamiento. Lo cual también genera lo cual también demuestra un incremento porcentual interesante y también nos demuestra cuál es esta relación significativa entre generar una mayor integridad o promover una mayor integridad en el sector y el acceso de diferentes personas a servicios de calidad y a servicios transparentes. Entonces, desde WIN, ¿cómo promovemos la integridad? En primer lugar, generamos espacios de incidencia a nivel internacional, defendemos diferentes acciones políticas y sociales en favor de la integridad, tratando de generar una mayor conciencia en diferentes espacios, tanto a nivel internacional como a nivel local, en los países en los que trabajamos, hablando sobre cuáles son los impactos de la corrupción en el sector de agua y saneamiento y tratando de empoderar a diferentes grupos para que se vuelvan líderes y para que cada vez puedan gestionar o promover una mayor integridad en todas sus operaciones y actividades. En segundo lugar, tenemos una red de diferentes actores, tanto del sector de agua y saneamiento como del sector de integridad, en el cual buscamos generar una acción colectiva y apoyar procesos de diferentes partes interesadas con el fin de generar conocimiento y con el fin de generar este espacio de intercambio de conocimientos entre diferentes actores y diferentes sectores. Y finalmente, tenemos un gran enfoque en materia de investigación y herramientas. Entonces, por un lado, buscamos o destinamos una serie de recursos y una serie de esfuerzos al estudio y a la investigación en temas de integridad, en temas de lucha contra la corrupción en el sector de agua y saneamiento, tratando de tener una mayor evidencia que nos permita sustentar todas las decisiones y todos los programas que estamos implementando.
Y por el otro lado, tenemos un enfoque muy fuerte en el desarrollo de herramientas o instrumentos de diferente índole para actores de gestión comunitaria, para empresas prestadoras de servicios, para entes reguladores o entes rectores o formuladores de políticas públicas en el sector, para que puedan gestionar sus operaciones de una forma mucho más transparente, identificando posibles riesgos de corrupción e implementando hojas de ruta para prevenir la materialización de ello. A nivel latinoamericano, trabajamos en diferentes países. De hecho, ahora en México estamos trabajando muy fuertemente, aparte con la UNAM, con otros grupos y con otros actores, por medio de la gestión comunitaria del agua. Hemos trabajado en Chiapas y en el Estado de México con diferentes organismos comunitarios, ayudándolos a crear planes de gestión de la integridad dentro de sus actividades. También hemos trabajado con diferentes empresas prestadoras en la evaluación de sus prácticas y en la evaluación de sus procesos para evaluar en dónde pueden tener posibles brechas de gestión de la integridad y cómo pueden construir planes o hojas de ruta que les permitan operar de una forma mucho más transparente, de una forma mucho más íntegra. También estamos trabajando en Honduras y en Paraguay con entes reguladores y con entes rectores, precisamente para que puedan integrar en sus actividades de supervisión y en sus actividades de formulación de políticas una perspectiva de integridad que puedan hacer transversal a todo el sector. Todo esto con miras a generar un mayor acceso a servicios de agua y saneamiento, especialmente para las poblaciones más vulnerables. Y finalmente, estamos trabajando muy de la mano con diferentes prestadores de servicios en Argentina, en Costa Rica, en Ecuador, en Guatemala, en Paraguay y en Perú, con quienes hemos diseñado también hojas de ruta y los hemos ayudado a identificar cuáles son posibles riesgos de integridad en todas las actividades que están implementando y cómo pueden gestionarlos o prevenirlos en el futuro. A través de todo el trabajo que hemos venido implementando como WIN, tanto a nivel global como a nivel regional, específicamente en Latinoamérica, hemos definido una serie o hemos identificado una serie de lecciones aprendidas. La primera de estas es que existe una desarticulación en la gobernanza del sector, lo cual genera una serie de oportunidades para la corrupción o para que existan fallas de integridad. Como les comentamos, existen múltiples actores, desde entes rectores hasta entes encargados de la regulación y de la supervisión, lo cual en muchos casos dificulta la coordinación entre ellos y puede generar posibles riesgos de corrupción. Por su parte, hemos visto que la regulación y la supervisión del sector de agua y saneamiento en la mayoría de casos está limitada a aspectos técnicos, como tiene que ser en muchos casos, asociado con temas de calidad, asociado con temas de cobertura, pero en muchos casos no tiene en cuenta también indicadores de gobernanza. Por lo cual, en algunos casos, empresas prestadoras de carácter público se ven obligadas a reportar indicadores de transparencia a entes o agencias anticorrupción a nivel estatal o a nivel nacional. Sin embargo, los indicadores que tienen que reportar están muy limitados a temas también de cobertura y a temas de estados financieros, y en muchos casos dejan de lado otros principios asociados con participación, que estamos comentando es uno de los principios claves para la gestión de la integridad en el sector, y también dejan de lado otros principios claves, como por ejemplo la existencia de un código de ética que ya el doctor González también estaba mencionando cómo es de relevante y cómo debe ser gestionado. Por su parte, hemos identificado que en estas agencias anticorrupción falta un enfoque específico para el sector de agua y saneamiento, ya que generalmente agencias anticorrupción nacionales están a cargo de todos los sectores y de toda la agenda anticorrupción a nivel nacional, pero en muchos casos no identifican o no conocen en detalle cuáles son los riesgos específicos del sector de agua y saneamiento, por lo cual también dificulta su gestión y el apoyo que puedan darle a actores en el sector. Y finalmente, hemos identificado que todavía tenemos grandes desafíos en materia de integridad y para garantizar el acceso a servicios de agua y saneamiento, específicamente en asentamientos informales urbanos, en los cuales, como también comentábamos, como una de las razones
o una de las causas por las cuales el sector de agua y saneamiento es particularmente proclive a actos de corrupción, es que no tienen acceso a una prestación formal de servicios de agua y saneamiento, por lo cual tienen que acceder a prestadores informales, los cuales en muchos casos no prestan servicios de calidad y también no están regulados bajo marcos nacionales de prestación de servicios, lo cual hace también en muchos casos que los precios que le ofrecen a los consumidores o a los usuarios sean en algunos casos más altos que personas que son usuarias de una red de agua formal, lo cual también tiene un impacto en el incremento de brechas y en el incremento de desigualdades en asentamientos urbanos. Y por su parte, también hemos identificado una serie de desafíos en el acceso a servicios de agua y saneamiento en comunidades rurales, ya que en muchos países, incluido México, la gestión comunitaria del agua no está propiamente regulada, lo cual hace que en muchos casos estos comités comunitarios no puedan acceder al apoyo estatal para, desde la medición y desde la regulación de la calidad del agua y de los servicios que están prestando, hasta otro tipo de apoyos que pueden ser generados. Entonces, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias nuevamente por la invitación y quedo atenta a cualquier pregunta o a cualquier comentario que se pueda generar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Patiño. Bueno, tenemos poco tiempo para hacer las preguntas, entonces les pediría tanto al doctor González Villarreal como a usted, maestra Patiño, voy a hacer una lista de preguntas y pues ustedes por favor hagan un comentario general o respondan específicamente las preguntas que más se sientan que van directamente hacia ustedes. Hay muchas preguntas, afortunadamente, pero vamos a tener varias sesiones en las que vamos a analizar cada una de estas cosas, entonces algunas las trataremos en ese momento. Pero preguntan, dentro de toda la cadena de valor del sector hídrico, ¿cuál es la etapa más vulnerable a las prácticas de corrupción? También, ¿cuáles son los incentivos, tanto internos como institucionales, para que los actores que participan en el sector hídrico adopten un comportamiento ético y de integridad? En los marcos jurídicos vigentes, tanto en México como en toda América Latina, preguntan si son suficientes para aminorar los casos de corrupción o se requieren fortalecerlos para prevenirlos. También preguntan si los actos de corrupción y falta de integridad se deben a deficiencias éticas en los tomadores de decisiones o más bien a problemas estructurales que tienen que ver con el sector en su conjunto. Entonces, le damos la palabra al doctor González Villarreal. La primera pregunta es, ¿cuál es la etapa en donde se encuentra mayor vulnerabilidad desde el punto de vista de integridad? Y pues yo creo que hay distintos puntos de vista. Por ejemplo, yo creo que la que tiene mayor riesgo, desde luego, es donde se maneja la mayor cantidad de recursos y es generalmente en la construcción y en la operación diaria. Sin embargo, yo creo que las fallas más graves ocurren en la etapa de diseño. Les platico, por ejemplo, una cosa que comentábamos en el Consejo de Ética del colegio. Una carretera. En una carretera, el proyectista hace la decisión de cómo diseñar la curvatura, las curvas y las subidas, bajadas y curvas de acuerdo con la velocidad de diseño de una carretera. En una carretera muy, muy importante de México, el proyectista simplemente, por simplificarse la vida, por bajar los costos de construcción, dejó una curva que no corresponde a las especificaciones de velocidades y de uso de la carretera. Y eso redunda en que todos los años hay muchos accidentes y muchos muertos. Y eso fue en la etapa de diseño. Y esto, lo que yo les planteaba ahora, por ejemplo, en la etapa de diseño de una presa, una parte crítica en el diseño es el desvío del río para poder hacer la cimentación. Si uno se ahorra dinero en el desvío, pone en riesgo
la integridad de la obra que está construyendo, pero también de las poblaciones aguas abajo. Entonces, es en el diseño que se toman muchas decisiones, a veces que quedan simplemente enterradas, ocultas, pero probablemente en la etapa de diseño, en la etapa fundamental de preparación de los proyectos, es una de las etapas más críticas. Y uno de los códigos de éticas y de los problemas de ética es precisamente en la preparación de los proyectos. Los códigos hablan de que no deben iniciarse proyectos que no tengan suficientes estudios, exploraciones y diseños y revisiones del diseño para que puedan ahorrarse los riesgos. Probablemente las fallas sí tienen que ver más precisamente con la ética. Yo creo que propiciar un comportamiento ético de las personas y especialmente de los ingenieros ahorraría una cantidad muy grande de leyes, reglamentos que hemos venido construyendo en México, entre otras partes. Tenemos 30 o 40 años construyendo cada día leyes más estrictas, más reguladores, más revisores, más auditores y más penalidades para las personas que cometan un acto de deshonestidad. Sin embargo, eso no nos ha llevado a tener menos problemas de honestidad. Creo que tendríamos que revisar claramente cuáles son los comportamientos éticos y probablemente darle garantías también a los servidores públicos y a los ingenieros que trabajan también para las empresas, de tal manera que un buen comportamiento tenga también una retribución de alguna manera en sus seguridades y en sus seguridades especialmente de retiro. O sea, creo que hay que balancear esas dos partes y hay que tener en cuenta esa característica. El irnos solamente por el garrote no ha sido efectivo en los últimos 30 años para detener la corrupción en el sector en México. Necesitamos hacer algo más, necesitamos ser creativos. Daniela decía, hay que hacer más investigación, hay que hacer más observaciones y hay que ser humildes, yo creo, para poder determinar cuáles son las medidas efectivas que permitan disminuir la deshonestidad, la corrupción y aumentar de esa manera la eficacia de las inversiones para atender a la población más desprotegida en el sector hídrico. Muchas gracias, doctor González. Maestra Patiño. Gracias, Jorge. Bueno, voy a complementar un poco en lo que está diciendo el doctor González, que me parece muy pertinente. En primer lugar, con respecto a cuál es el eslabón en la cadena de valor del sector hídrico en donde se podría generar más corrupción, yo estoy de acuerdo en que puede ser, generalmente la mayoría de investigaciones se enfocan en la corrupción que se presenta en procesos de contratación y en procesos de compras, principalmente en proyectos de infraestructura, debido al valor de este tipo de contratos. Entonces, obviamente, un escándalo de corrupción generalmente está asociado con valores muy altos. Sin embargo, también, como comentamos al principio de la intervención, hay una serie de prácticas que son conocidas como prácticas corruptas pequeñas o mínimas, como asociadas con el soborno para el acceso a servicios públicos. Entonces pueden ser en términos monetarios, pueden ser bajas en términos de $10 o $50, que no son comparables a millones de dólares que pueden ser perdidos en proyectos de infraestructura. Pero como veíamos, lo que esto nos demuestra es, por un lado, un número muy alto de personas, 56 millones de personas en la región, que en algún punto han pagado un soborno para acceder a un servicio público, y lo cual también nos demuestra, muy en línea con lo que está diciendo el doctor González, es una falta de prácticas éticas en la sociedad en la cual estamos viviendo, ya que están propensos a pagar un soborno, que así sea mínimo, ya presenta una práctica corrupta. Entonces, creo que siempre cuando analizamos estas prácticas de corrupción es importante tomarlas con un poco de sal, en términos no solamente de cuáles son los valores más altos que se están perdiendo, sino también cómo se están presentando las prácticas y qué tipo de tipologías es. También creo que hasta ahora se está empezando a generar evidencia, muy asociada también a lo que decía el doctor González, en términos de cómo se están tomando las decisiones.
porque a veces decidimos dar una licencia a un tipo de organización y no a otra. Esto también es algo en lo que necesitamos rendir cuentas, porque también se pueden empezar a presentar prácticas. Un poco respondiendo a las otras preguntas por el tiempo que tenemos, asociado con temas de incentivos. De hecho, en este momento estamos trabajando con diferentes organizaciones, tanto prestadoras de servicios como les comentamos, reguladores, entes rectores y organismos comunitarios, y hemos identificado, como les comentamos, que existe una relación proporcional entre prácticas transparentes o íntegras y también el desempeño de las organizaciones. Entonces, desde una perspectiva económica, en términos de ahorros, si no tienes que pagar 30% más por un valor de una contratación de un proveedor o un contratista, ya estás teniendo un valor o un ahorro significativo en términos financieros, pero también en términos sociales, en términos de generación de confianza con los grupos, generación de confianza con los usuarios y también generación de confianza con una comunidad de inversionistas que es cada vez más crítica a prácticas corruptas. Y esto sin dejar de lado también todos los riesgos legales asociados con prácticas corruptas desde gerentes hasta otro tipo de personas en las organizaciones. Entonces creo que los incentivos existen, los incentivos están implementados. Lo que creo que hace falta en muchos casos es una sensibilización y es empezar a hablar de estos temas. Sabemos que la corrupción no es el tema más, o la anticorrupción no es el tema más atractivo también para empezar a gestionar en las organizaciones, pero en la medida en la que podemos identificar cuáles son los riesgos de que estas prácticas se implementen o ocurran dentro de una organización, sabemos que el riesgo para muchas organizaciones también es dejar de existir en el mercado si llegan a tener un riesgo de corrupción muy alto, además de sanciones y prejuicios económicos y legales para las personas involucradas. Y un poco para terminar, en términos de los marcos legislativos vigentes en América Latina, también concuerdo con la perspectiva del doctor González y solamente me gustaría agregar, cuando se están generando o cuando se están implementando una serie de marcos legales, generalmente hay tres prácticas o tres elementos que se tienen en cuenta desde una perspectiva sociológica. La primera es cuáles son estos incentivos que tienen las personas para incidir en una práctica corrupta. La primera de estas es una perspectiva de cuál es la probabilidad de ser capturado. En la mayoría de países latinoamericanos la probabilidad no es muy alta, por lo cual en muchos casos las personas prefieren incurrir en una práctica corrupta porque consideran que o no van a ser capturados o no van a ser sancionados. En segundo lugar, es una práctica social. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de la sociedad con respecto a esta práctica? Si yo hago una práctica corrupta, voy a ser juzgado por mi círculo social, pueden ser los colegas con los que estoy trabajando, puede ser mi círculo familiar, o puede ser otro tipo de círculos en los cuales esta persona puede ser juzgada por este tipo de prácticas, lo cual puede llevar a desincentivarlo o a incentivarlo a cometer algún tipo de prácticas corruptas. Creo que en la mayoría de América Latina también hemos normalizado estas prácticas corruptas y por lo menos de pequeños sobornos. Entonces, por ejemplo, en Colombia es muy común pagar a un policía para que no te ponga una multa de tránsito o algo así, es una práctica que está normalizada. De la medida en la cual no cambiamos estas prácticas sociales y empezamos a entender que tener prácticas íntegras es mejor para nuestro relacionamiento como sociedad, va a ser muy difícil también empezar a cambiar estos comportamientos, así tengamos, como comentaba el doctor González, marcos jurídicos muy rigurosos y muy fuertes que realmente no se están implementando. Y el tercer elemento está asociado con esta perspectiva ética que también comentaba el doctor González. Que entiendo como algo que está correcto, que está incorrecto y cuáles son mis incentivos para dejar de hacer algo o hacer algo porque considero que esto está bien o que esto está mal desde una perspectiva moral. Y creo que esto también hace parte desde una perspectiva cultural, cómo nos entendemos como sociedad y cómo entendemos las prácticas que desarrollamos. Pero creo que a nivel general, esta sería mi respuesta a las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, con esto hemos concluido. Lamentablemente no tenemos más tiempo para hacer más preguntas. El chat de aquí, de Zoom, y el chat de Facebook Live está lleno de preguntas para los ponentes. Sin embargo, como mencionábamos desde un principio, tenemos una serie completa para analizar el tema, ¿no? Y muchas de esas preguntas están orientadas a cada uno de los temas que vamos a analizar. Entonces, les invitamos a que nos acompañen en toda la serie.
para contestar estas preguntas. Doctor González, le doy la palabra para cerrar la sesión. Muchas gracias. Creo que ha sido una sesión excelente. Daniela nos ha dado algunos asuntos que no quisiera hacer un resumen, sería demasiado largo plantearlo, y creo que a lo largo de toda la serie, como dice Jorge, vamos a poder ir contestando preguntas, pero básicamente yo quisiera hacer un énfasis en las medidas claves que ya se plantearon aquí, las planteó Daniela. Transparencia, fundamental. La rendición de cuentas, que no es solamente transparencia, pero es rendición de cuentas. Participación pública y una serie de herramientas que plantean incentivos. Yo digo que debe haber premios para el buen comportamiento y hasta hoy son realmente muy escasos. Y también sanciones que planteen con probabilidad alta que habrá castigos para aquellos que violen la norma jurídica derivada seguramente de una parte ética. Y finalmente, o sea, mejorar la probabilidad de que el mal comportamiento se castigue. Y un asunto fundamental es la opinión pública, la opinión de la sociedad sobre aquellas personas que tienen prácticas corruptas. Yo creo que tenemos que hablar de que tiene que haber una cultura general en donde la sociedad no aceptemos a las personas que tienen prácticas corruptas. Hasta hoy yo he comentado que aún gente que sabemos en los estados de México, en algunos de los estados, sabemos que son corruptos, cuando van a las reuniones sociales son muy bien aceptados. Yo creo que eso debería cambiar y que la gente que realmente tenga un comportamiento ético reprobable tenga también un rechazo social. Creo que hay algunas medidas prácticas que debemos derivar de este seminario para que podamos hacer del sector hídrico en América Latina y en México específicamente un ejemplo de cómo la integridad puede mejorar fundamentalmente los servicios que prestamos desde el punto de vista hídrico, especialmente a la población de menores ingresos. Muchas gracias a todos por asistir a esta reunión. Haremos un esfuerzo por ir respondiendo sus preguntas y acompáñenos. Creo que podemos hacer algo realmente importante. El continuar, reforzar las medidas que nos lleven a un sector hídrico ejemplar desde el punto de vista ético y de integridad. Muchas gracias, Daniela, otra vez, excelente tu presentación. Y gracias, desde luego, Jorge Arriaga, a Marie Claire y a Jesús, que están con nosotros en la preparación de todos estos eventos. Muchas gracias, que tengan buen día.